Buen día. Continuamos con el curso de C++. En este caso estamos en la sección 2, manejo de arreglos, tema 1, introducción a vectores. En el tema 1 vamos a ver tres tópicos: la creación de los vectores, el llenado de los vectores y el recorrido de los vectores. Al momento de crear o de declarar en código un vector, debemos respetar la siguiente estructura. Primero debemos especificar el tipo de variable con el cual vamos a trabajar. Recordemos que tipo pueden ser enteros, flotantes, caracteres. El nombre que va a tener nuestro vector, y debemos asignarle en corchetes un tamaño. Ese tamaño me va a indicar la cantidad de valores que yo puedo almacenar en mi vector, cuyo nombre es el que le dimos anteriormente. En la parte de llenado podemos asignarle un valor por defecto o reasignarle valores a cada posición del vector con la siguiente estructura. Supongamos que el nombre de nuestro vector se llama precisamente vector. Para yo decir que la posición número 3 del vector va a valer 5, yo debo indicar vector en la posición, dígase 3, 4, 5, la posición que nosotros queramos, va a ser igual a un valor. Esa es la estructura en el caso de C++. Recordemos, por supuesto, que si el tipo de vector es de entero, valor también debe ser entero. Si es flotante, debe ser flotante, con caracteres y así sucesivamente. Recorrido. ¿De qué manera yo acceso a los valores del vector o a sus posiciones en específico? Esto, cuando estemos en el segmento de código, lo van a poder detallar. Pero básicamente consiste en indicar el vector o el nombre del vector al cual nosotros queremos accesar e indicarle su posición. Solamente haciendo eso yo le estoy pidiendo al computador acceso a el valor del vector en dicha posición que yo le estoy indicando. Vamos a un segmento de código para que puedan ver esto. Antes de entrar al segmento de código, voy a apoyarme un momento con la herramienta Excel para explicar una cosa muy importante. Supongamos que el nombre de nuestro vector es vector. Entonces, a nivel de usuario, nosotros sabemos trabajar los vectores de la siguiente manera. Esta es la posición 1, 2, 3 y así sucesivamente. Sin embargo, ¿qué ocurre? El computador no arranca un conteo numérico con el valor 1. Resulta ser que el computador inicia a contar desde el número 0. En el caso de los computadores, el número 0 también tiene que ser contado. Y al momento de yo querer accesar a las posiciones de un vector, eso también me afecta. Porque resulta ser que yo no puedo indicarle, accédame a la segunda posición con el número 2. Esto no funciona. ¿Por qué? Porque en el computador la primera posición de ese vector es la posición 0. La segunda posición es la posición 1. La tercera es el número 2. Y así sucesivamente. Entonces observen lo que ocurre aquí. Una posición impar, desde el punto de vista de un usuario, va a ser una posición par para el punto de vista de un programador. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, en la posición 3 del vector, tengo el valor 25 y yo quiero accesar a ese valor, yo como usuario estoy consciente que dicho valor se encuentra en la tercera posición
del vector. Pero ¿cómo yo accedo a esa posición? Para yo poder llegar ahí, yo necesito indicarle al vector que quiero accesar a la posición número 2. Recordemos una cosa: accesar al vector en la posición número 2 quiere decir que yo voy a accesar a la tercera casilla del vector. Por ende, yo voy a obtener el valor número 25. Un ejemplo más: si yo tengo en la primera posición del vector el valor 10 y yo quiero accesar a él, yo no voy a decirle vaya a la posición, a la casilla número 1. No, yo voy a decirle vaya al vector en la casilla 0. Una vez más repito, porque 0 es la primera casilla del vector. Esto tienen que entenderlo muy bien, porque tanto vectores como matrices funcionan de esta manera. Los vectores arrancan en la casilla 0 y el número 0 es lo que me indica la primera posición del vector, y así sucesivamente. Vamos ahora a un segmento de código para poder ver esto de una manera práctica. Bien, como primer punto de este tema, hablamos de lo que es la creación de un vector. Vamos a trabajar en este ejemplo con vectores de tipo entero. Entonces, ¿de qué manera yo creo un vector de tipo entero? Vamos a poner de ejemplo un vector de 5 posiciones. Tenemos el tipo del vector con el que vamos a trabajar. Luego debemos darle el nombre. En este caso yo lo voy a llamar vector. Ustedes lo pueden llamar arreglo, pueden llamarlo casa, perro, gato. El nombre es indiferente, es de cada quien. Luego, en corchetes, debemos asignarle el tamaño del vector. Si lo ven de otro punto de vista, este tamaño de vector es lo que me va a decir a mí la cantidad de valores que yo voy a ser capaz de guardar en esa variable, en ese variable de tipo vector. En este caso nosotros, como dijimos, vamos a tener un vector de 5 posiciones. De esta manera yo ya creé un vector. Lo siguiente que hablamos es del llenado del vector. ¿De qué manera yo le doy un valor a una casilla del vector? Primero necesito indicar el nombre del vector con el que yo estoy trabajando. En corchete voy a indicarle la posición del vector al cual yo voy a asignarle un valor. Una vez que yo haga eso, utilizo el símbolo igual como en todas las operaciones matemáticas que hemos hecho hasta ahora y simplemente le damos un valor. Vamos a decirle 1. Y finalizamos la sentencia con punto y coma. Entonces yo me llevo esto y yo voy a decir la primera posición del vector va a ser igual a 1. La segunda posición del vector va a ser igual a 2. La tercera posición del vector va a ser igual a 3. La cuarta posición del vector va a ser igual a 4. Y la quinta posición del vector va a ser igual a 5. Tengo que decirles una cosa rápida. Esta posición no existe. Esta posición del vector no existe. ¿Por qué? Este 5 que está aquí me está indicando la cantidad de posiciones que tiene ese vector.
Más sin embargo, como el computador arranca en el número 0, significa que yo voy a tener posiciones del 0 al número n menos 1. Es decir, n digámosle 5, menos 1, 4. Yo voy a tener posiciones del vector que van a ser de 0 a 4. Es decir, 5 posiciones diferentes. Por ende, esta posición no existe. Bien. De esa manera, yo le di valores a todo el vector. Con este método, el vector oficialmente está lleno. ¿De qué manera yo puedo comprobarlo? A pesar de ser vectores, recordemos que cada posición debe ser tratada como una variable cualquiera. Es decir, es un vector de enteros. En cada una de esas posiciones del vector se encuentra un valor de tipo entero. Y yo puedo accesar a ese valor como acceso con cualquier variable que he hecho anteriormente. Yo simplemente necesito el nombre de la variable y en este caso la ubicación dentro de ese vector al cual yo necesito llegar. Para eso utilizamos simplemente el printf, simplemente para que ustedes vean que está funcionando. Valor de la segunda casilla es un vector de tipo entero, entonces utilizo porcentaje d y accedo a lo que me están pidiendo, la segunda casilla del vector. Si me están pidiendo accesar a la segunda casilla, eso significa que yo voy a accesar a la casilla número 1. Repito una vez más, la casilla número 1 es la segunda posición del vector. ¿Por qué? Debido a que la primera es la casilla número 0. Si esto funciona, entonces debería indicarme el computador el valor de la segunda casilla es igual a 2. Vamos a correrlo. Ahí está. Valor de la segunda casilla igual a 2. Y lo mismo ocurre con todas las demás. Quieren el valor de la quinta casilla, que sería la número 4. Ahí está. Quinta casilla vale 5. Les recuerdo que vector en la posición 5 no existe. Bien. Esto se podría decir que ya es una forma de recorrido. Estamos accesando a una posición del vector para verificar su valor. Esto puede funcionar de manera sencilla cuando tenemos un vector pequeño, digamos de 5 posiciones. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos vectores de 25, 50, 100 posiciones o más? Tener que accesar a cada posición de esta manera puede resultar un poco tedioso. Puede existir la posibilidad, por supuesto que sí, pero sería en raras ocasiones. Entonces nosotros necesitamos un método más rápido, un método que me permita con pocos pasos recorrer todo un vector, asignarle valores y al mismo tiempo poder recorrerlo. Este código, así como está, pueden hacerlo sus computadores, pueden correrlo, pueden experimentar aquí con la posición en específico y van a ver que funciona. Sin embargo, de aquí ahora yo voy a utilizar un código diferente para que ustedes vean una manera o la forma óptima en la cual se recorren vectores y una opción para llenar los vectores. Voy a pausar el video.
Ahora vamos a trabajar con un vector de 100 posiciones. ¿Qué ocurre aquí? Imagínense tener que escribir 100 veces vector en la posición 0, tanto, vector en la posición 1, tanto, vector en la posición 2 igual a tanto, y así con las 100 posiciones del vector. Realmente no es óptimo, quitaría muchísimo tiempo. Una manera óptima para llenar un vector. Vamos a recordar que el ciclo for se caracteriza por utilizar constantes. Y resulta ser que en este caso nosotros tenemos una constante. El vector va a ser de 100 posiciones. Exactamente 100 posiciones. Este valor que está aquí es una constante que nosotros podemos utilizar dentro del ciclo for para llenar dicho vector. ¿De qué manera? De la siguiente forma. Utilizamos un ciclo for. En este caso yo utilizo la variable x. X va a ser menor a la constante que nosotros tenemos. En este caso es 100. Y como queremos recorrer o llenar todas las posiciones del vector, debemos realizar un incremento 1 en 1. Ahora vamos a asignarle valores. Vector en la posición, vamos a ver, va a ser igual a un número. Observen esto. ¿Qué variable me está trabajando el ciclo for? En este caso es la variable x. ¿Qué variable va a modificar su valor de manera constante y que me va a permitir accesar a todas las posiciones del vector? La misma x. ¿Qué ocurre? Si yo digo vector en la posición x, al estar dentro de un ciclo, yo voy a indicar que vector en la posición en la que x se encuentre en ese momento va a ser igual a un valor. Ese valor yo voy a colocarle x más 1. Explico este segmento de código. En la primera interacción, x va a valer 0. En la primera interacción yo estoy diciendo vector en la posición del valor de x. En este caso, x vale 0. Va a ser igual a el valor de x más 1. En este caso, 0 más 1, eso es 1. Punto y coma. Observen eso. En la primera interacción yo estoy diciendo la primera posición del vector va a ser igual a 1. En la segunda interacción del ciclo, x se autoincrementa y ahora es igual a 1. Y ahora esto se traduce, esta instrucción que está aquí, se traduce de la siguiente forma. Vector en la posición 1 o en el valor 1 de x va a ser igual a x más 1. X vale 1 más 1, 2. Y así sucesivamente. Cada vez que x incremente su valor, yo estoy accesando a la siguiente posición del vector y le estoy asignando valores. De tal forma que cuando x sea igual a 99, vector en la posición 99 va a ser igual a 100. Esta posición es la última posición válida del vector. Recordemos que este 100 me indica solamente la cantidad de posiciones. Y nosotros comenzamos en 0 y terminamos en 99. Esto es válido. Y cuando x valga 99,
se realiza esta operación, X se autoincrementa y el mismo ciclo for va a preguntar, ¿X es menor a 100? No. Al momento de autoincrementarse, X va a ser igual a 100. Por ende, se rompe esta instrucción, se rompe el ciclo y esta instrucción no vuelve a ocurrir. ¿Qué significa? En este punto termina la interacción del ciclo for. Y solamente en estas 3 líneas de código hemos logrado llenar un vector de 100 posiciones asignándole valores a cada una de esas posiciones. Esta es la forma de llenar un vector de manera óptima y diría yo que en la mayoría de los casos esta es la manera más eficiente de llenar un vector. Ese es el llenado. Ahora vamos con el recorrido, el último punto de este tema. Si nosotros podemos accesar a todas las posiciones del vector a través de un ciclo for para asignarles un valor, nosotros de la misma forma podemos utilizar este ciclo para accesar a todas las posiciones del vector y simplemente consultar el valor que esa posición posee en ese momento. Recordemos algo, primero llenamos el vector y luego accesamos a su posición. Si nosotros pretendemos, y esto es muy importante, si nosotros pretendemos accesar a una posición de vector sin antes haberla llenado, ustedes van a conseguir basura. Si quieren intentarlo, pueden hacerlo sin ningún problema. Van a conseguirse con un montón de números que no tienen sentido. Números en este caso porque el vector es de tipo entero. Si ustedes crean un vector de tipo carácter, van a conseguir un montón de letras que no tienen ningún sentido. Entonces, mi recomendación es llenen las posiciones del vector antes de accesar a ellas. En este caso ya la llenamos, ahora vamos a recorrerlo. Y lo haremos de la misma forma como llenamos el vector. Vamos a utilizar un ciclo for que vaya desde 0 hasta el tamaño del vector. Se incrementa uno por uno. Y en este caso yo simplemente quiero imprimir el vector. Eso es todo. No voy a realizar ninguna instrucción en particular. Yo simplemente quiero que en la pantalla se despliegue el vector que yo acabo de llenar. ¿De qué manera voy a hacer eso? Con un printf. Que el printf me permite accesar a dicha posición del vector. Un espacio para que los números no queden pegados del uno al otro y poder distinguirlos. Y aquí yo voy a accesar al vector de la misma forma como lo hice aquí arriba, que gracias a X yo tengo la posibilidad de accesar a todo el vector. Lo mismo ocurre en esta línea. Yo voy a accesar a vector en la posición X. Vector es de tipo entero, entonces con el porcentaje de acceso a su valor en la posición dependiendo del valor de X. El computador extrae ese valor en esa casilla y lo muestra aquí en pantalla. Así de sencillo. Vamos a correrlo. Ahí está. Como pueden ver, el vector está llenado del 1 al 100. Como pueden ver, el vector funciona. Si se preguntan por qué no está en línea recta, bueno, en este caso esta ventana de consola yo la tengo configurada solo para este tamaño, entonces al momento de llegar al final automáticamente tiene un salto de línea. Pero esto simplemente son cosas del computador. Como tal, el vector se está imprimiendo todas las posiciones de uno en uno, desde la primera posición hasta la última posición. Y eso fue precisamente lo que nosotros pedimos. Esta es la manera óptima de crear un vector, llenar un vector y recorrer
un vector. Eso es todo por este tema. Muchas gracias.